multifactorial poligénica, ¿no? Y dentro de esto hay muchos, labio leporino, anencefalia, ¿verdad? Síndrome de Marfan. Entonces, ¿cómo pueden aparecer estas malformaciones congénitas? Como decíamos, pueden estar combinados con otros trastornos, pueden originarse por trastornos genéticos o asociados a factores ambientales, lo que les acabo de comentar. Y factores ambientales pueden ser físicos, químicos o biológicos. Aquí les puse en esta diapositiva pues los medicamentos que pudieran prescribirse en el embarazo, ¿verdad? Ya son categorías para indicar el potencial teratógeno y poderlos prescribir en un momento dado de necesidad, ¿verdad? Y entonces aquí ya sabemos cómo están clasificados, ¿verdad? Por ejemplo, los más inocuos, pues es el grupo A. Y bueno, el problema de las personas embarazadas es que no, por ética, no hay estudios en embarazadas ni en niños. Entonces, por eso es que pues no se puede tener un conocimiento así muy exacto si va a tener algún problema, aunque los del grupo A, pues ya se han dado en embarazadas y se ha visto que pues no ha habido riesgo. Aquí les puse esta diapositiva. ¿Cuál es el efecto teratógeno? Ya habíamos dicho que tiene que ver la temporalidad, tiene que ver la dosis, tiene que ver tipo del grupo que pertenece el medicamento, ¿verdad? Para que ver los efectos. Entonces, aquí tenemos las semanas, ¿verdad? El periodo crítico, habíamos dicho, de la tercera o cuarta semana al octavo mes, ¿verdad? En donde se ven la mayor parte de malformaciones que pudiera tener el producto. Esto no quiere decir que en la semana 1 o 2, pues incluso tantos defectos hay que hasta la muerte prenatal puede suceder. Y aquí en este periodo de 3-4 semanas al octavo, pues hay anomalías morfológicas mayores, ¿verdad? El producto puede tener alteraciones en el sistema nervioso, en el corazón, en brazos, piernas, ojos, dientes, paladar. Y ya después del octavo puede haber también alteraciones, pero a lo mejor un poquito menos graves, ¿no? Pero no quiere decir que pudiera también no tener ninguna. Sí puede tener, ¿verdad? En el periodo fetal. Por ejemplo, de la novena a la 20 semanas o 36 semanas. Ya son mínimas, pero también puede tener. Por eso es que de preferencia, pues la embarazada pues no debe de tomar ningún medicamento, salvo que sean otra vez necesarios. Entonces, aparte de todos estos que vimos, tiene que ver también el momento de la exposición al teratógeno. Decíamos que en etapas tempranas, pues hay mayor efecto, ¿no? De la diferenciación, la morfogénesis, pues el efecto es más grave. La dosis va a depender de la capacidad de la madre para metabolizar la sustancia tóxica. Entonces, tiene que ver tanto el genotipo, ¿verdad?, de la madre como el genotipo del producto. Hay productos que, por ejemplo, tienen que no les afecta la ingesta de la madre de la fenitoína, que es un anticonvulsivante,
¿verdad? Por poseer alta actividad de la hidroxilasa. Entonces, no hay problema, pero el problema es saber si el feto tiene esa cualidad o no tiene esa cualidad, ¿verdad? Y también deseamos del genotipo materno para metabolizar la sustancia. Entonces, podemos hablar incluso de pruebas genéticas. Las pruebas genéticas determinan los detalles del ADN y dependiendo de la prueba puede revelar desde información de los antepasados, enfermedades, hasta la salud de la familia, ¿verdad? Hay 3 tipos de pruebas genéticas en general: las citogenéticas, las bioquímicas y las moleculares. ¿Por qué hablamos de las pruebas genéticas? Porque una vez que la persona está embarazada, podemos hacerle pruebas ya sea invasivas o no invasivas, dependiendo del caso. Siempre se recomiendan primero empezar con las no invasivas, claro, y ya si es necesario las invasivas, ¿verdad? Para determinar cómo viene el feto, en qué condiciones. Claro que en qué condiciones podrían ustedes enviar a la madre alguna prueba prenatal. Les digo, primero no invasiva y ya después las invasivas. ¿Alguien tiene idea de que en qué casos pudiéramos enviar a la paciente? Sobre lo que aquí dice, a ver, digan algunos ejemplos. A ver, manitas. Sergio, perdona. A ver, adelante. Sí, pues no sé, había visto o habíamos mencionado en Embrio que si sabemos que es un embarazo de alto riesgo, que la mamá es mayor de edad, o sea, tiene más de, me parece que son 35 o 40 años, se considera ya de alto riesgo, o hay antecedentes familiares de cromosomopatías, podemos mandar a hacer un examen para ver si el bebé no viene con una. ¿Con una qué, Sergio? Ya no se oyó. Cromosomopatía. Ajá. Ok, muy bien. ¿Alguien más? No hay manitas levantadas. ¿Ya no hay? Ángel. No, doctora. Bueno, Edgar Castillo acaba de levantar la mano. A ver, Edgar. Sí, doctora, bueno, yo había leído. A ver, Edgar, sí, un poquito más fuerte porque no se te oye. Bueno, ¿me escuchan? Ay. ¿Me escuchan? Bueno. Se oye muy quedo, muy quedito. Bueno, bueno, bueno. Más fuerte, más fuerte. Ya escucho mejor. Ya. Ah, ok. Bueno, había mencionado, bueno, un doctor nos había mencionado que se podía hacer un estudio cromosómico en abortos espontáneos. Claro. ¿Y para qué te serviría hacerle un cariotipo en un aborto? Bueno, nos habían mencionado que pues podrían ser alteraciones cromosómicas numéricas, que era generalmente lo que se presentaba en 86%, o alteraciones cromosómicas estructurales. Igualmente se podía presentar mosaicismo cromosómico, pero lo más frecuente, bueno, lo que nos había mencionado un doctor eran las anomalías cromosómicas numéricas. Entonces, eso pues podría dar, por ejemplo, alteraciones como por ejemplo la trisomía 16. Ok. A ver, tú mismo, Edgar, está bien lo que dices, pero suponiendo que pues no se pudo tomar muestra del aborto, ¿qué otra cosa podrías hacer?
Edgar. Sí, doctora, aquí estoy. Pues, pues no sé, quiero yo pensar que se podría hacer una técnica de cariotipo para diagnosticar pues anomalías cromosómicas. Ok, Edgar, a lo que me refería era que a la paciente se le puede enviar amniocentesis porque es muy difícil recuperar un aborto. O sea, lo ideal era, claro, hacerle un cariotipo al aborto. Sería lo ideal. Pero recupera el aborto. ¿Qué pasa? Cuando llegan al hospital, cuando llegan a urgencias, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues ya muchas veces ya la persona ya abortó, incluso en su casa o en el camino. O sea, no se recupera el aborto. Hay pocos estudios pero bueno, sí hay estudios, pero no son muchos los de recuperación de abortos. Pero pues lo indicado es que si hay sospechas de alguna patología, incluso cromosómica, pues primero a mandarle todo, su HCG, su inhibina, la tríada esta para el diagnóstico no invasivo. Y ya después se le podría hacer el invasivo, una amniocentesis, una biopsia de vellosidades coriónicas, ¿verdad? Pero al aborto en sí es muy difícil su recuperación. Ok, gracias, doctora. Sí, de nada. ¿Alguien más? Ya no. Entonces, fíjense, en una amniocentesis... No, ya no, doctora. Ok, gracias. En una amniocentesis, ¿qué se puede detectar? Se puede hacer pruebas citogenéticas. ¿Por qué? Porque hay células, están los amniocitos, y se le puede hacer un cariotipo. Y ver en un cultivo si hay alteraciones numéricas o alteraciones estructurales. Se le puede hacer pruebas bioquímicas al propio líquido. Y titular o ver la concentración de alguna proteína en especial producida por los genes, ¿no? Y pruebas moleculares, porque tenemos células y por lo tanto se le puede extraer el ADN de esas células y detectar alguna mutación en especial o de la que estemos sospechando. O sea, no nada más al azar a ver qué encuentro, no. Tiene que ser algo específico, ¿no? O sea, yo sospecho de este síndrome, pues le hago mutaciones, la prueba de mutaciones para esos genes en especial. Entonces, en una amniocentesis se pueden hacer estos tres: pruebas citogenéticas, pruebas bioquímicas y pruebas moleculares. A ver, en una biopsia de vellosidades coriales se le puede hacer estas tres pruebas. Ya sé que no lo hemos visto y vamos a ver un tema en especial de diagnóstico prenatal y pruebas, pero bueno, ahorita me imagino que ya pasaron algunas materias donde lo tocaron esto. Biopsia de vellosidades coriónicas. ¿Se le pueden hacer estos tres tipos de pruebas? A ver, Ángel, ¿alguna manita? Aquí veo la de Sergio, no sé si se le olvidó bajarla o está pidiendo hablar. No, se me olvidó bajarla, doctora, perdón. Bueno, ¿alguien puede contestar? A ver, por simple lógica, lo pueden contestar. Es biopsia de vellosidades coriónicas o coriales, como quieran. En una amniocentesis
lo que se recaba son de 15 a 20 mililitros de líquido. Y en una biopsia, pues, ¿qué es lo que se va a recabar? Pues una partecita de tejido. ¿No? Pero, doctora, ¿podría repetir la pregunta? Porque me perdí más o menos. Sí, en una amniocentesis se pueden hacer pruebas citogenéticas, pruebas bioquímicas, pruebas moleculares, ¿verdad? Se recaban de 15 a 20 mililitros de líquido amniótico. Es un líquido. Y mi pregunta es que si se hace biopsia de vellosidades crónicas, se pueden hacer estos 3 tipos de estudios o no. Y lo que se recaba, pues, es un pedacito del tejido. De tejido. Sí, yo creo que no, puesto que, por ejemplo, una citogenética es como, o en sí todas estas pruebas están dirigidas más a lo que son las citologías, a examinar célula individualmente, y en una biopsia pues obtenemos un bloque de tejido y es muy difícil separar una célula de otra. Entonces, por mucho se puede hacer una inmunohistoquímica, pero no va a revelar mucho si lo que buscamos es ver el código genético o algo. Bueno, ¿y pruebas moleculares? Pues se podrían hacer, le digo, buscando con una inmunohistoquímica en un bloque de tejido, digamos, buscar si tienen una enzima, si tienen un receptor, si tienen incluso hibridación in situ, pero es muy difícil en tejidos, es más fácil en citologías. Me parece. A ver, tú mismo, cuando hacemos un cariotipo en sangre periférica, pues es un tejido en donde también, pues ahí va un bloque de células y se realiza en sangre periférica el cariotipo. Sí, nada más que, bueno, por lo que sé, igual y estoy equivocado, es que se obtiene, bueno, pero es que se obtiene un tubo de sangre, ¿no? Y de ahí se hace el cariotipo. Sí. Pues entonces sí se podría, porque, si se puede recuperar el núcleo como tal, de una u otra forma intacta, supongo que se puede hacer el cariotipo. Ok. Porque, pues, sí. Ok, o sea, sí se pueden hacer pruebas citogenéticas porque se cultiva un pedacito de ese pedazo, de esa muestra, se cultiva y se pueden obtener los cromosomas y se pueden hacer pruebas moleculares también porque pues tenemos células y tienen ADN. Lo que no se podía hacer son las proteínas producidas por los genes. Como es tejido, pues no hay restos de esas proteínas como sería en el líquido amniótico, ¿verdad? Y bueno, esa es una de las deficiencias cuando pedimos una biopsia de vellosidades crónicas. Cuando veamos el tema, pues ya quedará más claro eso, porque vamos a ver diagnóstico prenatal y ahí entran pruebas invasivas y pruebas no invasivas y en qué pacientes pueden realizarse estos estudios. ¿De acuerdo? Entonces, en general, se pueden clasificar las pruebas en pruebas directas, pruebas predictivas, pruebas diagnósticas. ¿Cuáles son las pruebas directas? Pues se recolecta el ADN de una muestra de saliva, de mucosa oral, del cabello y se envía a analizar. Pruebas predictivas, cuando hay antecedentes ya familiares y los resultados ayudan a determinar el riesgo de una persona para el trastorno específico. Las pruebas diagnósticas pues se utilizan para confirmar algún trastorno sospechoso. Por
Por lo tanto, ustedes deben de saber, bueno, qué tipo de prueba necesito para el paciente, ¿no? Hay otras pruebas que se llaman farmacogenómicas, indican la reacción a ciertos medicamentos y evitar efectos secundarios. Hay otras que se llaman pruebas reproductivas y ayudan a tomar la decisión de iniciar una familia o de tener más hijos. Ay. También hay pruebas forenses que llevan a cabo con fines legales y pueden utilizar para identificar a familiares biológicos. Entonces, fíjense en todo lo que puede haber pruebas genéticas y que ya existen, o sea, no es que apenas se van a montar o parece ser, ¿no? Ya hay pruebas para todo eso, ¿no? ¿Y qué utilidad tienen en medicina? Pues el diagnosticar la enfermedad, precisar los factores genéticos que causan la enfermedad, predecir qué tan grave pudiera ser su enfermedad también, porque cuando se utiliza, por ejemplo, cuando se encuentra alguna mutación, ¿verdad? Que dentro de las múltiples mutaciones que pudiera tener una enfermedad, alguna de ellas es de esencial importancia que si el paciente la posee, pudiera ser más grave que el que no la tiene, aunque tenga la enfermedad. ¿Sí me explico? A ver. Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Elegir la mejor medicina y la dosis correcta. Descubrir factores genéticos que aumentan su riesgo de enfermedad. Eso es lo que en algún momento estábamos comentando, si era qué tan ético es, ¿no? Saber o predecir qué enfermedades vas a tener y a quién se va a revelar ese resultado, ¿no? Si me hacen favor de leer, porque ahí ya me topó la franja esta de la barra que no me tapa la diapositiva, si alguien puede leer lo que está abajo. Determinar la presencia de ciertas enfermedades tratables en recién nacidos. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, puede haber, gracias, puede haber enfermedades que se pueden tratar desde inútero, por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal, comienza a tomar la mamá medicamentos para que el producto no salga tan virilizado. Ok. Ahora, ¿cuáles son estas limitaciones? Porque, bueno, por un lado, pues se oye muy bonito todas estas clases de pruebas genéticas, pero también tienen sus limitaciones. Una de ellas dice que las pruebas genéticas pueden no ser concluyentes sobre las enfermedades hereditarias. Ejemplo, un resultado positivo no siempre significa que se presente la enfermedad y es difícil predecir qué tan grave pudieran ser los síntomas. Creo que ya comentábamos en alguna ocasión el caso de Angelina, ¿cómo se llama? Sí, de Angelina, ¿no? Jolie. Angelina Jolie. Sí, Angelina Jolie. Entonces, esta persona, como para evitar que le diera cáncer de mama, se extirpó los dos, ¿verdad? Los dos senos, porque era positivo a 2 genes que se consideran graves para el cáncer materno. Digo, un cáncer materno, perdón, cáncer de mama. Entonces, esa es la controversia, ¿no? O sea, su resultado fue positivo, pero no tenemos la certeza al 100% de que pudiera haber dado la enfermedad. Porque ya vimos la epigenética, bueno, vamos a ver la epigenética, pero la epigenética influye mucho en la activación o en el apagamiento de los genes. Por lo tanto,
pues así que digamos 100% de certeza que le va a dar el cáncer cuando sea más grande, no se sabe, ¿no? Entonces, pueden ser concluyentes o no concluyentes, lo positivo, ¿no? Por ejemplo, hay personas, y precisamente ahorita vamos a publicar un artículo en donde una paciente tenía una mutación patológica, pero la otra mutación era de significado incierto, así se le conoce ahora, que todavía no se sabe si va a ser patológico o no va a ser patológico, de significado clínico incierto. Entonces, Disculpe, doctora. sí. Yo tengo una pregunta. Entonces, o sea, ¿qué puede influir sobre la sensibilidad y especificidad de estas pruebas para, pues, la determinación de alguna enfermedad? No, la especificidad y la sensibilidad son muy buenas. O sea, cada prueba te dan incluso y laboratorio y marca porque tiene que ser marca de los reactivos, te pueden dar la efectividad y la sensibilidad y te pueden decir el 95%, 98% de detectar esas mutaciones. El problema va a ser la expresión. Ok. La expresión combinada con la epigenética, con el medio ambiente. Sí, doctora. Sí, ¿queda claro? Sí, gracias. Entonces, esas son eso es lo que, por ejemplo, de Angelina, o sea, pues sí, ya le quitaron los senos y bueno, en una de esas y que le daba cáncer. O sea, fue predictivo, pero no se tenía la certeza, los médicos no le pueden decir, es que efectivamente el 100% de la probabilidad es de que te dé cáncer. Y ella dijo, bueno, mejor me los quito. Fue decisión de ella, que a lo mejor le dijeron, pues tienes el 70% de probabilidad, 60%, y a lo mejor ella dijo, pues mejor me los quito. Pero hay un 30%, a lo mejor un 40% en que quién sabe. Y es por eso, mientras no se tenga el conocimiento de todo nuestro genoma, nos acercaríamos más. Pero aún así, si se tuviera el 100% del conocimiento de nuestro genoma, ¿qué pasa con el medio ambiente? Que te pudiera estar activando o desactivado. Y eso incluye otra vez todo lo que estamos respirando de contaminantes, de fertilizantes, de herbicidas. ¿Qué tanto estamos respirando, comiendo de productos del campo que estén con algún herbicida, por ejemplo, el sulfato, ¿no? Entonces, vaya, es algo, espéreme. Es que aquí ya se me va a actualizar y si no le doy que sí, se me apaga. Bueno, ok, entonces, todo lo que estamos pues, comiendo, respirando, por eso es tan importante tener pues un mundo un poquito más limpio. ¿Y de qué depende? Pues de nosotros. ¿De qué depende? De las políticas de los gobiernos. ¿De acuerdo? Dice, una de las funciones del asesoramiento genético es el de apoyo para decidir si se realiza la prueba o no, ya que es voluntaria y compleja. Porque ahora sí, otra de las cosas, ustedes están impartiendo el asesoramiento genético, ¿no? Y es asesoramiento, no es consejo. Antes se llamaba consejo genético, pero se quitó esa palabra porque consejo se siente así como más directivo, más impositivo, como que el médico le aconseja. Acuérdense que dentro de la ética ahora es que la última decisión la tiene el paciente. Ustedes tienen la obligación de dar la información completa de la historia natural de la enfermedad, los riesgos de la transmisión, etc., ¿verdad? Pero la decisión final,
pues es la de la pareja, ¿no? O la de la mujer o la del hombre, según el caso. Pero, o la del paciente, pero ustedes ya le avisaron, ya le informaron todos los pros y los contras, ¿no? Entonces, bajo lo que ustedes les digan, les informen, ellos van a tomar la decisión si a lo mejor seguir con el embarazo o la interrupción, o bien no embarazarse y adoptar, o no tener hijos, ni adoptar ni nada, ¿no? O sea, ya es su decisión. Ahora, uno de los derechos del paciente es saber, ¿verdad? Ustedes ya saben, ustedes ya conocen que uno de los derechos del paciente es conocer su diagnóstico, conocer sus riesgos. Pero también otro de los derechos del paciente es no saber. Si una persona dice, es que mire, yo soy muy aprensiva, muy ansiosa, ¿verdad? No quiero saber. Ya si me da, me dio y no quiero saber. Como es en el caso de la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington, como es una enfermedad en donde es progresiva, ¿verdad? Entonces, y se da, ya vimos que no es congénita, sino se da en etapas tardías, más o menos a los 40, 50 años de edad, ya se trae el gen mutado, pero aparece en esa época. Y entonces hay personas que dicen, yo no quiero saber si me va a dar o no me va a dar, si traigo el gen o no lo traigo. Ya si me va a dar, pues ahora sí que me dé, ¿verdad? Porque de todos modos no hay, en la enfermedad de Huntington no hay manera de prevenir o de quitarla o de tratarla. Entonces la paciente dice, ¿para qué me voy a angustiar desde ahorita si lo tengo? Claro que estaría muy bien, por otra parte, saberlo para su decisión de embarazarse. Pero, pues también es otro derecho decirme, pues no quiero saber. No quiero saber porque me voy a angustiar y a lo mejor si hay un poquito de alguna enfermedad psiquiátrica, hasta podría orillarla al suicidio. Las enfermedades genéticas son difíciles, por eso decíamos que al principio que hay muchos dilemas éticos, ¿no? Una persona que sepa que pueda tener Huntington, porque ya le hicieron los estudios o cree que va a tener Huntington y puede llegar hasta el suicidio, ¿no? Si a lo mejor hay un desequilibrio, no se manda con el psiquiatra, etcétera, pues puede haber un desequilibrio mental y hasta el suicidio. Entonces hay que irse con mucho tacto. Si alguien me lee lo último, porque ya me tapó el letrerito, la barra ya me lo tapó. Los factores que deben estar presentes son científicos, emocionales y éticos en torno a la decisión de hacerse una prueba genética y cómo reaccionar a los resultados de esas pruebas. Pues es lo que les comentaba yo, ¿no? O sea, la reacción de saber si soy positiva o negativa. Y aún así, si soy positiva, pues no hay la certeza al 100% de que le vaya a aparecer. Pero mientras a lo mejor ya me angustié, porque pues hay enfermedades que pues no se puede hacer nada. O sea, tratamientos paliativos, pero nada más. Pero como de Huntington, no hay marcha atrás. Si ya se trae el gen mutado, pues no se puede dar marcha atrás. Solamente pues para la toma de decisiones, a lo mejor de quedar embarazada o no quedar embarazada. A ver, permítame porque ahorita ya no pasa. Creo que esta ya es la última. Bueno, entonces, preguntas.
¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces el lunes nos vemos. Sí, doctora. Ok, doctora. Hasta luego. Ok, que doctora. tengan- Gracias, Muchísimas doctora. Hasta gracias. luego. que Bueno, tengan doctora, bonito fin. gracias. Hasta Cuídese, lunes. doctora. Gracias, que tengan bonito fin.